y la desmunicipalización. El llamado era no acudir hoy al sistema público a cumplir sus actividades docentes. Lo habían hecho en un 90%. Procedentes de varias comunas de la región marcharon este mediodía. Sobre el número de licencias médicas, no sé si tienen datos, del 2014 hemos entendido que la superintendencia entrega hasta el 2013, pero ¿ha aumentado el número de licencias médicas en el último tiempo? Exactamente. A nivel de esta región en particular, lo que llama la atención es que a partir del año 2010 al 2012 hubo una disminución en cuanto a las licencias médicas, no obstante este año aumentaron. ¿Qué es lo que llama la atención? Es que hubo el terremoto fue el año 2010, entonces lo lógico es que las licencias médicas hubiesen aumentado en ese periodo, no obstante aquí vimos una baja, pero ahora están subiendo y no existiría una razón tanto biológica que justificara este aumento. Daniel, antes de continuar, volvamos un poco atrás y expliquemos lo que es Inmune, una empresa que se dedica a combatir el fraude de licencias médicas, ¿no es cierto? Exactamente, nosotros somos una empresa que buscamos como principio consagrar la licencia médica como un derecho para recuperar la salud, que la gente sepa que tiene este derecho, que si se enferma el Estado nos va a subsidiar y nos va a permitir ausentarnos de nuestro trabajo, pero con el objetivo único y exclusivo de que nosotros nos recuperemos. ¿Por qué? Porque tenemos que volver a trabajar. Es por eso que las licencias médicas son de uso exclusivo de la gente que trabaja. Y también por eso es que se rechazan ciertas licencias médicas que son utilizadas, por ejemplo, cuando una persona tiene una enfermedad crónica, porque ya no se va a recuperar para volver a trabajar, y tiene que dar curso, por ejemplo, lo que es la tramitación de la pensión de invalidez. Exactamente, lo que ocurre mucho es que llegan casos de personas que dicen es injusto que no me paguen las licencias médicas y culpamos al sistema de salud. Y uno lo puede entender, pero la gente desconoce que si una persona está enferma y tiene una enfermedad, por ejemplo, degenerativa, es decir, que no se va a recuperar, o yéndonos a un caso más extremo, un cáncer terminal, esa persona al no poder volver a trabajar es que tiene que tramitar este otro subsidio que nos da el Estado también, que sería la pensión de invalidez, y eso ya no se tramita en el sistema de salud, sino que se tramita directamente en la AFP, a la cual estamos suscritos cada uno. ¿A través de qué sistema Inmune puede detectar el fraude de licencias médicas? ¿Cómo lo hacen? ¿A través de qué estadística, por ejemplo? Claro, la superintendencia, por ejemplo, siempre está subiendo datos con respecto a la emisión de las licencias médicas. Muchas veces nos llegan denuncias directas a nuestra página. Eso llama enormemente la atención porque la gente ya está harta de este fraude, porque se ven perjudicados directamente producto de esto. Entonces nos empiezan a llegar denuncias contra ciertos médicos. Nosotros hacemos análisis de información en algunas ocasiones, donde podemos detectar ciertos patrones de conducta que nos llegan, nos dan como el indicio de que se pudiera estar efectivamente cometiendo un fraude, y finalmente nos contactamos con distintos organismos de salud, y una vez que configuramos uno de el los delito, indicios, por ejemplo, puede ser que el doctor emita 50 licencias médicas al día o un número mayor al número de pacientes que atiende en el día, ¿no sé? Exactamente, o sea, la misma superintendencia señala que un médico en promedio emite entre 300 y 500 licencias médicas al año. Entonces hemos tenido casos emblemáticos, como un caso que salió hace muy poco, que fue una querella presentada por Inmune contra el doctor Vilgen Sima. Este doctor fue el top 1 de emisión en Chile, emitiendo 20.000 licencias médicas en 3 años. O sea, sacando un cálculo súper sencillo, estamos hablando de 6.600 licencias médicas al año, 20 al día. O sea, eso llama la atención, porque son médicos que finalmente, ¿a qué hora te atienden? O sea, te tienen que atender, te tienen que diagnosticar, y al final les faltan horas al día para poder atender a toda la gente que ellos dicen atender. Entonces ese tipo de cifras son las que finalmente nos llevan a tener indicios de que se podría estar cometiendo. Ahora, ¿quiénes pueden emitir una licencia médica? No solamente los doctores, sino también tengo entendido que las matronas y los dentistas. Exactamente. En estos 3 rangos, ¿cuál es el que mayor número de licencias médicas son emitidas? ¿Siempre son los médicos? Generalmente son los médicos. Hay que considerar varios factores. O sea, efectivamente son solo esos 3 profesionales quienes en Chile pueden emitir licencias médicas. No obstante, mucha gente nos pregunta, bueno, los psiquiatras, y uno dice ya, ojo, el psiquiatra estudia medicina general y es médico. Entonces, por una cantidad, siempre hay más doctores que, por ejemplo, matronas, entonces y dentro de la medicina general, o del médico, perdón, la especialidad en que mayor número de licencias se emiten, uno diría psiquiatría, es lo que uno pensaría, ¿no? Es que, claro, o sea, uno podría llegar a pensar o considerar eso toda vez que se ha dicho que las licencias médicas psiquiatras han aumentado, pero ojo, los médicos generales también emiten licencias psiquiátricas, ¿ya? Aún así se detectó mucho fraude en eso, y es por eso que se emitió una nueva circular que dice que los médicos generales solo pueden emitir la primera licencia médica psiquiátrica y posteriormente, claro, tienen que ser visadas por un psiquiatra, y eso no ocurre, y ahí también se puede detectar fraude. Ahora también hay que aclarar que Inmune no
no cuestiona la emisión de licencia médica de un doctor, sino que bien detecta el fraude. O sea, no está cuestionando si es que el médico dio o no una licencia médica, si correspondía, si es que estaba enfermo, si es que realmente tenía una depresión o no, sino el fraude que se puede ver a través de robo de talonarios, creación de empresas de papel, ¿no es cierto? O también simplemente vendiendo las licencias que también son otros casos. Nosotros nunca vamos a cuestionar en el fondo un diagnóstico de un médico porque no nos corresponde, sino que finalmente vamos directamente al fraude. Y el fraude, por desgracia, lo cometemos tantos quienes recibimos la licencia médica como quien la emite. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces hemos detectado fraude, por ejemplo, en personas que no son médicos, que tienen talonarios, como lo que tú decías recién, gente que roba un talonario y emite las licencias médicas. Y por otro lado, también se puede detectar fraude en aquellas personas que están con licencia médica y están trabajando en otro lado, o sea, tienen un trabajo alternativo. Entonces ahí uno podría decir, pucha, si le detectó, por ejemplo, una depresión tan grave o le detectó un esguince permanente en el pie o crónico, ¿cómo es posible que esté trabajando en otro lado? Entonces eso también nos lleva a decir, puta, acá efectivamente se está cometiendo un fraude. Querellas presentadas el año 2012 acá en la región del Biobío contra ciertos médicos. ¿En qué va ese proceso? ¿Y cuáles son las penas también contra quienes emiten licencias médicas falsas? El delito que se persigue es el delito de fraude previsional. Este delito contempla penas que van desde los 61 días de prisión efectiva hasta los 3 años, ¿ya? Son penas considerables, son súper altas. Hay que tener, ojo, en Chile el homicidio siempre tiene pena de 5 años. Entonces estamos hablando dentro de lo que son las penas, claro. Claro, sí, es bastante alta y además hay que pagar una multa que supera los 2,5 millones de pesos. Entonces no es una ni la otra, sino que son ambas en conjunto. Y efectivamente se presentaron 4 querellas en esta región, actualmente están en investigación por el Ministerio Público a la espera de, ojalá, una futura formalización. ¿Y cuándo un empleador tiene que poner ojo cuando se da cuenta que, no sé, tiene 100 empleados, por ejemplo, y hay un cierto número de trabajadores que están con licencias médicas? Ahí hay que distinguir el ausentismo en general. El ausentismo se comprende no solo de las licencias médicas, sino que también lo que incluye los permisos y vacaciones, ¿ya? Si nosotros contemplamos solo lo que se refiere a licencias médicas por enfermedad común, es decir, excluimos las maternales, a la vez las de accidente de trayecto, enfermedad profesional, solo esas, se estima que si tenemos sobre un 3% de ausentismo solo producto de esas licencias, hay que tener ojo. Porque ahí puede ser que efectivamente se esté empezando algún nicho de fraude, ¿ya? Lo que ocurre mucho en las empresas, y que lo hemos visto, es que se llama efecto contagio. Entonces, ¿qué pasa? Que llega una persona con una licencia médica de un doctor que es sospechoso. Y sorpresivamente a la segunda semana tenemos 3 licencias médicas de ese doctor y a la quinta tenemos 5 o 10. ¿Y qué ocurre? Que a lo que nosotros nos preocupa y a lo que nos enfocamos principalmente es a transparentar esto. O sea, no en demonizar la licencia médica y decir, ojo, ten cuidado con todas las licencias médicas que a ti te lleguen como empleador, sino que todo lo contrario. Ojalá que recibamos una licencia médica y que nosotros digamos, pobrecito, está enfermo, ayudémoslo. Como eso no ocurre hoy día, la idea es transparentar las aguas. Y eso les pedimos, ojo, tengan cuidado, si tienen sobre un 3% puede estar ocurriendo algo que vale la pena en el fondo de una Todos estos fraudes se traducen al final en montos, ¿no es cierto?, en plata al final. Sí. ¿Cuánto es el fraude anual, por ejemplo, que se podría obtener o que estaría generando en Chile? Sí, lo que se estima solo en base a este delito de fraude previsional. Ojo, hay otros distintos tipos de fraude que también nos repercuten esto. Se estima que, por ejemplo, a nivel de salud pública, hay un gasto de $700 millones al año solo por el pago de licencias médicas. Si a eso le agregamos los 272 millones que gastan las ISAPRES por el pago de licencias médicas, y a esto le agregamos además el dato de la superintendencia, quien estima que entre un 30 y un 35% de las licencias médicas son fraudulentas, estaríamos hablando de $300 millones de pérdida solo en el sistema de salud producto de licencias médicas fraudulentas. Y que en el fondo es pérdida de todos los chilenos porque pagamos la ISAPRE y también es la plata que tiene el Estado, ¿no? O sea, todos nosotros somos víctimas diarias. Pero es muy importante denunciar. ¿Cómo se puede hacer? La superintendencia, además también a través de algún medio que tienen ustedes como Inmune. Nosotros tenemos en nuestra página web, que es inmune.cl, ustedes pueden encontrar un buzón de consulta, que eso es lo más importante que me gustaría destacar. Si tienen dudas, si les rechazan las licencias médicas, no saben qué hacer, dónde dirigirse, por favor, si se metan a nuestra página, estamos acá para ayudar a todos. Porque hay formas de apelar también cuando no les rechazan la licencia médica. Exactamente, y la gente no las conoce, entonces finalmente para eso estamos nosotros, que si ustedes les rechazan las licencias médicas y tienen problemas, se meten en inmune.cl y van a encontrar un buzón de consultas donde les van a contestar nosotros, somos varios abogados los que trabajamos ahí, y la idea es orientarlo y que sepan que tienen 3 instancias para apelar ante la Compinola Suceso, que pueden dar vuelta en el fondo a este fallo, y por otro lado, si conocen algún caso de fraude, finalmente en la misma página existen buzones de denuncia donde ustedes nos dejan sus datos.